escucha, perfecto. Entonces, estábamos que en la imagen, según el modelo de Lalonde, hacía el tema del medioambiental, ¿no? Si nos referimos al modelo multiniveles de Whitehead, sería la última capa, ¿no? Siendo la última capa, afectaría a todos los niveles precedentes. Si hablamos del modelo del DDS de la OMS, este resultado, esta problemática que va a tener, es resultado de ¿qué? Del determinante estructural. El determinante estructural nos dice que va a estar afectado por el contexto socioeconómico y político, ¿cierto? Bien. La Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales, el último se da la Conferencia Mundial nuevamente, ¿no? Cuyo logo es Todos por la Equidad, ¿no? Se da en Brasil, en Río de Janeiro, en octubre del 2011. Igual se reúnen líderes mundiales y toman un acuerdo, ¿no? Y plantean estos objetivos. Adoptar una mejor gobernanza en pro de la salud y del desarrollo, fomentar la participación en la formulación y aplicación de las políticas, seguir reorientando el sector de la salud con miras a reducir las inequidades sanitarias, fortalecer la gobernanza y la colaboración en todo el mundo, vigilar los procesos y reforzar la rendición de cuentas. Bien, es el autor que realiza un informe de salud pública, presenta una novedosa perspectiva para la salud orientada a las políticas públicas y propone realmente una nueva visión sobre la prevención médica, lo cual se convierte en un hito para la salud pública. A ver, doctores. ¿No? ¿Por qué lo dicen que es un hito? Porque antes lo que es la prevención en salud tiene toda una etapa, ¿no? Una etapa que se pasa, por ejemplo, cuando Pasteur descubre las bacterias, una etapa bacteriológica, y luego ya este informe da toda una revolución en el campo de la salud pública porque ya nos habla que existen en realidad otros factores y que la salud en realidad viene a ser, como decir, la síntesis o el resultado de la aplicación de esa interacción de factores. Correcto, ¿no? Lalonde. Los determinantes sociales de salud, los DSS según Denver y Lanfraboise son. ¿Cuáles son, doctores? Correcto, ¿no? La alternativa A. La declaración política sobre determinantes sociales en el 2011 se desarrolló ¿en dónde se desarrolló? Les gusta preguntar, sobre todo en el ENAM, en el ENAU, sobre dónde se realizan las reuniones mundiales de eventos como declaración de los determinantes sociales, de la atención primaria, ¿sí? Entonces se realizó en Río de Janeiro, correcto. Según el modelo de los determinantes sociales de la salud del OMS, el contexto socioeconómico y político, ¿a qué tipo de determinante pertenece? A ver. Correcto, ¿no? Determinante estructural. Vamos a pasar a otro punto, que es diseño, estructura de programas preventivos de salud oral. Primero vamos a partir viendo qué es la salud pública, ¿no? ¿Cuándo se considera un problema de salud pública? Para considerar primero un problema de salud pública debe tener 4 características. Prevalencia de la condición, es decir, que ha afectado a gran cantidad de la población. Impacto de la condición a nivel individual.
Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del COVID. El COVID, si una persona se enfermaba de COVID, podía fallecer teniendo consecuencias a nivel económico de su familia, si era el padre de familia, si era el sostén de economía de ese hogar. Un impacto en la sociedad porque el costo de ese tratamiento afectaba a toda la población y si en caso fallecía, uno dejaba responsabilidad de los niños, en el caso que tuviera niños huérfanos, ¿no? Si la condición se puede prevenir y se disponen los tratamientos efectivos para ellos. En el caso de caries dental, alta prevalencia, impacto de la condición a nivel individual, un niño que tiene una pulpitis, por ejemplo, una caries avanzada lo que puede hacer es minar el tema de su alimentación adecuada, puede ausentarse del colegio, impacto en la sociedad, un alto costo, ¿no? Un alto costo para el tratamiento de la enfermedad. Si se puede prevenir y si se dispone de los medios para ello. La definición de un programa, según la OPS, un programa se elabora para atender en forma continua un conjunto delimitado de problemas o necesidades de grupos específicos de la población, estableciendo áreas de concentración con el fin de optimizar la utilización de recursos existentes para el logro de objetivos desagregados en ámbitos concretos. Entonces, componentes de un programa preventivo de salud bucal. Tenemos propósitos, objetivos, metas, técnicas o estrategias, actividades, recursos, ámbitos, beneficiarios, etapas, cronograma y responsables. Propósito aluden a los valores o las intenciones del programa, ¿no? Quiero lograr que la población se mantenga sana, ¿no? Objetivos, declaraciones que describen las transformaciones que se pretenden lograr sobre situaciones existentes. Meta es cuánto voy a medir, ¿no? Son objetivos altamente especificados en magnitud y tiempo. Por ejemplo, el MINSA planteaba la vacunación contra la COVID-19 como objetivo vacunar a la población peruana contra la COVID-19. Su meta, a fines del 2021, la vacunación al 80%, no me equivoco, si no me equivoco, de la primera dosis, ¿no? Entonces la meta es con tiempo y magnitud, ¿sí? Mesurables, cuantificables. Técnicas y estrategias, ¿cómo voy a lograr llegar a ese 80%, ¿no? Para llegar a ese objetivo? ¿Cómo voy a proceder? ¿Qué es lo que voy a hacer para lograrlo? Actividades. Esas actividades van a responder a ese tipo de estrategias. ¿Qué actividades realizaron, por ejemplo? La estrategia que planificaron fue vacunaciones masivas. ¿Qué actividades, por ejemplo, hicieron? Los vacunafest, ¿no? Son actividades mesurables, tangibles y recurrentes que tienen en común conseguir un objetivo específico. Durante el desarrollo de actividades, se hace el monitoreo de un proceso técnico, se realiza sobre actividades claves de forma continua, ¿no? Recurso, todo lo que se necesita para llevar a cabo un programa preventivo promocional, todo, ¿no? Para que llegue a concretarse. Los ámbitos, responde a la pregunta ¿dónde voy a llevar a cabo? En todo el territorio nacional peruano, no solamente en las regiones de la costa, no solamente en la región de el ámbito es dónde. ¿Beneficiarios a quién? ¿A quién va pensado? A todas las personas, decían, ¿no? Al inicio, personas mayores y personas con riesgo, enfermedad de riesgo. Puede ser destinado a las madres gestantes, por ejemplo. Fases y etapas incluyen desde la evaluación inicial o diagnóstico, el desarrollo de las actividades y la evaluación final o resultados. Cronograma es un esquema donde se distribuye y organiza en forma de secuencia temporal el conjunto de actividades programadas. Responsable alude a quienes responden y sostienen el programa. Hemos tenido programas preventivos de salud bucal, por ejemplo, la fluorización del agua. En otros países, fluorización de la sal. También tenemos ya ahora la fluorización de la sal, si bien es cierto, está normado, pero no se observa si realmente se cumple, ¿no? Fluorización de la leche, fluorización de colutorio, fluorización de pasta en gel, por ejemplo, ¿no? A ver, en los programas preventivos promocionales de salud oral, son declaraciones que describen las transformaciones que se pretenden lograr sobre situaciones existentes. ¿A qué hace referencia eso, doctores?
A ver, correcto, ¿no? Alternativa A. Vamos a ver ahora las medidas epidemiológicas de frecuencia. Vamos a definir primero qué es la incidencia. Muestra la probabilidad de una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. O sea, la incidencia es la probabilidad que yo tengo de enfermarme estando en una ubicación A con respecto a una ubicación B. Recuerdan, nuevamente poniendo el tema de la pandemia, la COVID-19, recuerdan que había una zonificación, zonas de alto riesgo, mediano y bajo, es en función de la incidencia. Si tú estás en una zona de alto riesgo, estás con mayor probabilidad de enfermarte, ¿no es cierto?, que con respecto a una zona de bajo riesgo. En cambio, la prevalencia es una unidad de medida que permite evaluar el impacto causado a la enfermedad en la población, es decir, a cuántos de mi población ha enfermado este patógeno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se encuentra la incidencia, número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo sobre la población en riesgo. Prevalencia, número de personas afectadas por una enfermedad en un momento específico. La fórmula de la incidencia, número de casos nuevos sobre el número de casos de la población en riesgo multiplicado por 100%. Esto me va a dar como resultado en porcentaje. La prevalencia, número de casos sobre el total de la población multiplicado por 100%. Esto también en porcentaje. A ver, los ejercicios. La unidad de medida de frecuencia que permite evaluar el impacto causado por la enfermedad en la población. ¿A qué hace referencia? A ver. El resto. Muy bien, ¿no? Prevalencia. Correcto. En el caserío de Belén viven 200 personas. En enero del 2018 existían 50 casos de fiebre amarilla. Después de 8 meses, aparecieron 5 casos nuevos. ¿Cuál es la incidencia de la enfermedad en el año 2018? A ver. Recuerden que la fórmula de la incidencia es número de casos nuevos sobre la población en riesgo. A ver. A ver. Los demás. Este ejercicio vino en el primer examen del ENAO en el 2017. Número de casos nuevos sobre el total de la población en riesgo es la fórmula de la incidencia. A ver. A ver, doctores. A ver el resto. A ver, número de casos nuevos
sobre el total de la población en riesgo. ¿Quién sería la población en riesgo? La población que aún no se ha enfermado. Si yo ya estoy enferma, ya no estoy en riesgo, ya soy parte de ese grupo de casos. Entonces, la población en riesgo es el número de personas que aún no se han enfermado. ¿Sí? ¿Les parece si lo resolvemos? Ya, resolvemos. Es la alternativa C, 3.3%. Entonces vemos. El ejercicio me dice, el total de la población, 200 personas. Pacientes con fiebre amarilla me dice que ya tienen la enfermedad 50. En 8 meses aparecen casos nuevos, 5. La incidencia es número de casos nuevos sobre la población en riesgo, multiplicado por 100%, ¿no es cierto? Entonces, la incidencia sería número de casos nuevos, 5 casos, sobre la población en riesgo, sobre 150 multiplicado por 100, que es 3.3%. ¿Sí? Si por ahí quieren hallar la prevalencia es número de casos sobre el total de la población. 50 sobre 200 multiplicado por 100, que sería 25%. ¿Qué significa esto? La incidencia, 3.3. La probabilidad de enfermarme es de 3 cada 100 personas. En el caso de la prevalencia, que me indica 25 casos de 100 personas, ¿sí? Ok, continuamos. Otro ejercicio. En la comunidad rural de Yuli viven 400 personas, 40 niños con tuberculosis, 250 con caries dental y 3 con anemia. ¿Cuál es la prevalencia de la tuberculosis? ¿Cuál sería la prevalencia de la tuberculosis, doctores? A ver, los demás. Damos un tiempito. Recuerden que la prevalencia es número de casos al inicio del periodo sobre el total de la población. A ver. A ver, doctores. A ver. ¿Lo resolvemos? A ver, de paso practican con las demás enfermedades, caries dental, anemia. BC. A ver. Recuerden que la fórmula es número de casos sobre el total de la población multiplicado por 100. Por ciento. 10%. A ver. En la población hay 400 pobladores, de los cuales 3 presentan anemia. La prevalencia de la anemia es el número de casos, 3 sobre el total de la población, 400 multiplicado por 100, esto es equivalente a 0.75. La prevalencia de caries dental, número de casos, 250 sobre el total de la población, 400 multiplicado por 100, es 62.5. De la pregunta, prevalencia TBC nos preguntaba, número de casos, 40 sobre el total de la población, que es 400 a esto multiplicado por 100%, que da igual al 10%. ¿Qué significa ese 10% si hablamos de prevalencia? 1 de cada 10 tiene TBC en esta población de Yuli. Siguiente ejercicio.
En una población de 100 niños, en el mes de enero del 2019 presentaron 10 casos de hepatitis A. En marzo aparecen 5 casos nuevos. Calcular la prevalencia de la población de la enfermedad de hepatitis A en el año 2019. A ver, doctores. A ver, doctores. A ver el resto. A ver. Resolvemos. Correcto, ¿no? 15%. Me está diciendo, si bien la prevalencia, si dice la prevalencia de la enfermedad en el año 2019. Total de la población 100, número de casos en enero 10, número de casos nuevos en marzo 5, pero dice, la prevalencia en el año 2019 es 15, ¿no? La suma de 10 más 5, 15 casos sobre 100 multiplicado por 100%, que esto me daría un 15%. Entonces, ¿cómo lo interpreto esto? 2 de cada 10 tienen, en este caso era hepatitis A en esta población. ¿Sí? Siguiente ejercicio. En la comunidad de San Pedro viven 500 personas, 100 niños con anemia, 20 con tuberculosis, 60 con caries dental. ¿Cuál es la prevalencia de anemia de la población? ¿Cuál sería la prevalencia de anemia, doctores? A ver. ¿El resto? 20%, a ver. Correcto, 20% prevalencia de anemia. Resolvemos. Total de la población, 500. Número de casos de anemia, 100. Número de casos de TBC, 20. Número de casos de caries dental, 60. Bien, prevalencia de anemia sería 100 sobre el total de la población, 500 multiplicado por 100%, que sería el 20%. ¿Qué significa? Que en esta población, 2 de cada 10 presentan anemia. Vamos a ver el caso de TBC. Número de pacientes con TBC, 20, sobre el total de la población, 500, multiplicado por 100, 4%, ¿no? Menos de 1 de cada 10 tiene anemia en esta población. Caries dental, 60, sobre el total de la población, 500, multiplicado por 100%. Esto me da un 12%. 1 de cada 10 tiene caries dental, ¿sí?
La incidencia, me dice, de una enfermedad bucal se define por la siguiente fórmula. Número de casos. ¿Cuál sería, doctores? En la anterior, 20%. Me está preguntando cuál es la prevalencia de la anemia. La fórmula de la prevalencia es número de casos sobre el total de la población. Número de casos, 100 sobre el total de la población, 500, multiplicado por 100% sería 20%. ¿Sí? Aquí en esta alternativa sería el número de casos en un periodo entre el número total de personas en riesgo al inicio del periodo. Correcto. La prevalencia de una enfermedad bucal se define por la siguiente fórmula. Cantidad de enfermos entre el total de... A ver. A ver. Cantidad de enfermos entre el total, la prevalencia. Número de casos sobre el total de ¿qué? De la población. O número de casos hace referencia a la cantidad de enfermos sobre el total de ¿quién? De los estudiados. ¿Sí? Alternativa A. En una población B está compuesta por 500 habitantes que presentan caries, 50, 3 diagnósticos de TBC. Al cabo de 7 meses se reportan 20 casos nuevos de caries y 10 casos nuevos de TBC. Indique la incidencia de TBC. ¿Cuál sería la incidencia, cuál sería la incidencia de TBC, doctores? La incidencia de TBC. A ver. A ver. Bien. Revisamos. Incidencia de TBC, ¿no es cierto? Incidencia, número de casos nuevos sobre el total de la población. Número de casos nuevos, en este caso, 10. Sobre la población en riesgo, 500 menos 3 multiplicado por 100, que sería el 2%. Es la probabilidad 2% de enfermarme. 2 de cada 100 tengo la probabilidad de enfermarme en esta población. Bien. Ahora vamos a ver la epidemiología de las enfermedades más prevalentes según la OMS señalada en el 2012, ¿no? ¿Qué nos dice con respecto a la caries dental? Nos dice que en términos mundiales, entre el 60 y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia. La enfermedad periodontal. Las enfermedades periodontales graves pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan entre un 15 y un 20% de los adultos de edad media, entre 35 y 44 años. Con respecto a la pérdida dental, señala que alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre
65 y los 74 años no tiene dientes naturales. Cáncer de boca. La incidencia del cáncer de boca oscila en la mayoría de los países entre 1 y 10 casos por cada 100.000 habitantes. Su prevalencia es relativamente mayor en los hombres, las personas mayores y las personas con bajo nivel educativo y escasos ingresos. El tabaco y el alcohol son dos factores causales importantes. Con respecto a las infecciones fúngicas, bacterianas o víricas e infecciones por VIH, casi la mitad, es decir, entre el 40 y el 50% de las personas VIH positivas sufren infecciones orales fúngicas, bacterianas o víricas que suelen aparecer al principio de la infección por VIH. Con respecto al traumatismo bucodental, nos señala a nivel mundial entre el 16 y el 40% de los niños entre 6 y 12 años padecen traumatismos bucodentales debido a la falta de seguridad en los parques infantiles y escuelas, los accidentes de tránsito y los actos de violencia. Con respecto al labio leporino y paladar hendido, aproximadamente 1 de cada 500 a 700 recién nacidos presentan defectos congénitos tales como labio leporino o paladar hendido. Esta proporción varía considerablemente dependiendo del grupo étnico y la zona geográfica en que se encuentra. Con respecto a la prevalencia de caries dental en nuestro país, tenemos dos estudios epidemiológicos. Tenemos el estudio que se dio en el 2001 al 2002, que ve la prevalencia en dentición decidua mixta y dentición permanente. Prevalencia en dentición decidua a un intervalo de confianza del 95%, nos dice en dentición decidua 60.5%, en un rango de 57.5 al 63.5%. En cambio, en el último estudio nos dice que la prevalencia es del 59.1% y un intervalo de confianza del 58.3 al 59.9. Dentición mixta. Una prevalencia del 90.4%, un intervalo de confianza del 87.6 y el 93.2%. En el último estudio nos dice que la dentición mixta ha alcanzado al 85.6%, con un rango de 85 al 86.2%. Dentición permanente, prevalencia 60.6%, un intervalo de confianza de 56.2 al 65.1, una prevalencia del 57.6 en el último estudio, con un rango de 56.8 al 58.5, ¿no? Está en la última Guía Técnica Práctica Clínica de Prevención de Diagnóstico y Tratamiento de Caries Dental. Vamos a ver qué señala la OMS con respecto a la salud bucodental al 2020. Nos dice, las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Son enfermedades que comparten factores de riesgo con otras enfermedades importantes, no transmisibles. Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.500 millones de personas. Según el estudio de la carga mundial de morbilidad del 2017 del Global Burden of Disease Study del 2017, la caries dental sin tratar en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente. Más de 530 millones de niños sufren de caries dental en los dientes de leche. La periodontopatía grave puede provocar la pérdida de dientes. También es muy frecuente, puesto que afecta casi el 10% de la población mundial. El cáncer bucal, cáncer de labio o de boca, es uno de los 3 cánceres de mayor incidencia en algunos países de Asia y el Pacífico. El tratamiento del trastorno de salud bucodental es caro y por lo general no forma parte de la cobertura sanitaria. En la mayoría de los países de ingresos altos, el tratamiento odontológico representa de media el 5% del gasto total en salud y el 20% del gasto directo en los pacientes. En nuestro país no hay un estudio de este tipo, pero hay un reporte que hace Infobase
que habla del gasto de bolsillo en general, no con respecto a salud oral. Y refiere que nuestro país tiene un alto gasto de bolsillo, cerca del 40%. La mayoría de los países de ingresos bajos y medios no pueden prestar servicios de prevención y tratamiento de trastornos de salud bucodental. Entre los factores que contribuyen a las enfermedades bucodentales, cabe citar las dietas malsanas ricas en azúcar, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol. La mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas iniciales. A ver, vemos esta pregunta, doctores. Sobre el cáncer bucal, ¿qué es correcto afirmar? A ver, ¿qué dice el resto? Sobre el cáncer bucal. Correcto, ¿no? El tabaco y el alcohol son factores causales importantes. Bien, doctores, hasta ahí hemos terminado con los tópicos de salud pública. Eh, bueno, no sé si tienen alguna consulta con alguno de los temas que no ha quedado claro. Por favor. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda de alguno de los temas? A ver, a ver. Esta diapositiva sobre el cáncer bucal. Más ejemplos de incidencia. Ya, ok. Al doctor no le entiendo de su pregunta. ¿En qué casos son secundarios? No le comprendo. A ver, vamos a poner ejemplos de incidencia, ¿sí? A ver. Incidencia. Este es un ejemplo de incidencia, me parece. A ver, acá tenemos un ejemplo de incidencia. Me dice, en la población de Santa Rosa viven 500 personas. Se reportaron 80 casos de COVID-19, 200 casos de caries dental. En noviembre del 2020 se reportan 60 casos nuevos de COVID y 100 casos nuevos de caries dental. Hallar la incidencia de caries dental y COVID-19. A ver, doctores. Sí, las diapositivas las voy a pasar, no se preocupen. Un estudio de SEOS, doctora. A ver, con respecto primero al ejemplo de la incidencia, acá tienen un ejercicio, por favor, ¿cuál sería la respuesta con respecto a la incidencia de caries dental? Recuerden que el tema de la caries dental, perdón, el tema de la incidencia es número de casos nuevos sobre la población en riesgo. Y la población en riesgo es el número de casos de la población que no está, que está sana. A ver, bueno, para que lo resolvemos, una pregunta me parece.
Ya, le respondo luego el tema de los sellantes, ¿ya? A ver, la población en este caso son 500, casos de COVID 80, casos de caries 200, casos nuevos 60, casos nuevos 60 de COVID y casos nuevos de caries 100. La incidencia, recuerden, número de casos nuevos, es decir, 60, sobre la población que está sana, es decir, la población total menos la población que ya tiene COVID, menos 80, porque la incidencia significa la probabilidad que tiene una persona sana de poder enfermarse. Eso es la incidencia. Entonces yo debo restar, es el número de casos nuevos sobre la población sana. ¿Sí? Entonces es 60 sobre 500 menos 80 multiplicado por 100%. Esto me sale Esto me sale 14.28%. Con respecto a la incidencia de caries dental, sería número de casos nuevos, que 100, sobre la población en riesgo. Es decir, la población sana, 500 menos 200, multiplicado por 100%. Esto me daría un 33%. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de la probabilidad de enfermarme, la probabilidad que tiene esta población, si yo estoy en esta población, de enfermarme. Si estoy en esta población, tengo el 14% de la probabilidad de enfermarme de COVID-19. ¿Sí? Ahora, con respecto a la pregunta del doctor con respecto al sellante, me dice si sería, qué tipo de prevención sería. Si la pregunta les dice, coloco un sellante a secas, en la pieza, en los molares, voy a colocar sellante. Si les dicen sellante, nada más es prevención primaria. Si les dicen coloco sellante invasivo, al colocar sellante invasivo, recuerden que cuando colocamos sellante invasivo es porque hemos hecho un diagnóstico de caries dental. Entonces, en ese caso sería prevención secundaria. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, doctores? Bien, doctores. Entonces, desearles muchos éxitos a cada uno de ustedes en su examen, y la experiencia del Serum para ustedes va a ser muy grata, una muy buena experiencia para ustedes y un aprendizaje también. Bueno, ah, acá el doctor hace una muy buena pregunta. Si se sana el paciente, ¿no? Eso va a depender de la enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que necesitas solo enfermarte una vez y ya no te vas a volver a enfermar con ese agente patógeno. Pero hay enfermedades que sí tienen un periodo, ¿no? Que sí. Por ejemplo, en el caso de la varicela, ahora hay refuerzos para colocarte la vacuna y ya no te lo da. Pero si te da una sola vez la varicela, si no te pones la vacuna, te da una sola vez la varicela, eh, ya no te vuelves a enfermar de varicela. Entonces, pero hay otras enfermedades que sí, ¿no? Se sanan y en ese caso sí pasarían nuevamente. Pero te tendrían que especificar en el ejercicio. Te tendrían que especificar qué tipo de patología. ¿Sí? Bien, doctores, entonces hasta una próxima oportunidad con ustedes y desearles pues muchos éxitos en su examen y en su vida profesional. Voy a cerrar y voy a enviar también las diapositivas para que ustedes
lo puedan revisar, ¿sí? Buenas noches con todos. Gracias por la sesión, doctor.